Muy buenas noches, estimada magíster. Somos el grupo 7, estudiantes de la carrera de Derecho de esta prestigiosa Universidad Técnica del Norte. A continuación abordaremos 4 casos relevantes resueltos por la Corte Constitucional del Ecuador. El desarrollo de estos casos no solo nos permite comprender la aplicación práctica de las garantías jurisdiccionales, sino que también nos permite observar cómo los jueces han interpretado y han aplicado los principios constitucionales frente a situaciones concretas y con implicaciones directas en los derechos fundamentales. A continuación procederemos a explicar cada uno de estos casos enfocándonos en el desarrollo procesal de los mismos. Pues bien, abordaremos el tema de las medidas cautelares constitucionales. Estos son mecanismos judiciales destinados a evitar, cesar o prevenir la vulneración de derechos constitucionales. En este análisis se basa en 4 sentencias clave de la Corte Constitucional del Ecuador que ilustran la aplicación, límites y efectos de las medidas cautelares constitucionales. Daremos un resumen de estos 4 casos en el cual miraremos cómo es la aplicación de una medida cautelar conjunta, de una medida cautelar autónoma y cómo se aplican para la resolución de los casos en la Corte Constitucional. A continuación, daremos paso a la explicación de los casos. Pues bien, yo les hablaré del primer caso. Caso 2572-22-EP, Corte Constitucional del Ecuador. Antecedentes y desarrollo del caso. En este caso, los hermanos Isaías Dazún, a través de su procurador judicial, presentaron en 2018 una medida cautelar autónoma en contra de Inmobiliario para evitar que sus bienes incautados sean subastados. Esta medida se sustentaba en un dictamen emitido por la Corte de Derechos Humanos de la ONU, que señalaba que en Ecuador habrían vulnerado sus derechos al debido proceso. En su momento, un juez de la familia en Guayaquil concedió las medidas cautelares, ordenando que no dispongan de los bienes mientras no se verifique el cumplimiento del dictamen internacional. Tiempo después, el Banco Central del Ecuador y otros organismos públicos solicitaron que se revoque las medidas, pero estas solicitudes fueron rechazadas en apelación también. Eh, a lo largo de los años, la medida se fue modificando, incluyendo nuevas entidades y excluyendo ciertos bienes, hasta que en el 2022, de manera sorpresiva, el juez decidió convertir la medida cautelar autónoma en una acción de protección, sin que haya existido una nueva demanda o una amenaza actualizada de derechos. El juez dictó sentencia en la nueva acción de protección, declarando que el Estado había vulnerado derechos constitucionales como el de repartición, debido proceso y propiedad. Por ello, ordenó la restitución de bienes, nulidad de procesos coactivos y el pago de indemnizaciones, lo que generó alarmas en varias entidades públicas. A esta decisión se opusieron varios organismos del Estado, tales como Inmobiliar, el Banco Central del Ecuador, Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Agricultura, MATE y la Superintendencia de Bancos. Todos presentaron recursos de apelación que fueron rechazados, por lo que recurrieron a la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. A continuación, mi compañero va a exponer el siguiente caso. Continuando el caso, en el desarrollo del proceso se alegó que se desnaturalizó la naturaleza de la medida cautelar y la acción de protección. Hubo una violación al principio de seguridad jurídica porque se cambió de forma arbitraria la naturaleza del proceso. Se incurrió en error inexcusable por parte de los jueces que convirtieron la garantía luego de 4 años de trámite. No se respetó el precedente constitucional sobre cuándo puede modificarse el tipo de garantía constitucional. Y finalmente se comprometieron fondos públicos, bienes ya adjudicados y derechos de terceros, dando un resultado final que la Corte analizó todas las demandas acumuladas y aceptó la acción extraordinaria de protección, reconociendo que los jueces vulneraron el derecho a la seguridad jurídica y que cometieron un error judicial grave.
se ordenó remitir el caso a la Fiscalía General del Estado para que investigue la posible comisión del delito de prevaricato por parte de los jueces. Listo. Continuando con el siguiente caso, de denominación 038-17-SIS-CC de la Corte Constitucional del Ecuador. Este mismo nace de un conflicto jurídico complejo entre distintas decisiones judiciales sobre la inscripción de la directiva de un sindicato de trabajadores de EP Petroecuador, conocido también como SINTREP. En el año 2011 se realizaron elecciones sindicales con las dos listas, lista A, lista B. Posteriormente se anulan las elecciones por irregularidades. Sin embargo, los candidatos de la lista B interponen una acción de protección y obtienen una sentencia favorable del juez de trabajo de sucumbíos, mismo que ordena proclamar a la lista B como ganadora. Esto genera un efecto dominó. La Dirección Regional del Trabajo emitió un oficio administrativo, este oficio con número 109-44-DRTSPQ-MRL-2011, registrado oficialmente en la lista B como directiva del sindicato. Esto en respuesta, el señor Dick Borja Quiñones, de la lista A, presenta dos acciones de medidas cautelares autónomas con el mismo contenido en dos juzgados distintos. Una fue conocida por el juez del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, quien concede las medidas y deja sin efecto el registro de la lista B. Continúe, compañera, por favor. Buenas noches. La otra fase fue conocida por el juez primero de la niñez y adolescencia de Esmeraldas, quien se abstiene de tramitarla por considerarla improcedente y remite a la vía laboral. Este cruce de decisiones judiciales genera una antinomia jurisdiccional. Una decisión anula el acto administrativo y la otra lo deja vigente por inacción, lo que provoca confusión e inseguridad jurídica. La jueza Lady Ruth Ávila de Ceballos, al conocer una nueva acción de protección impuesta por el Ministerio de Relaciones Laborales contra la decisión que dejó sin efecto el registro, decide remitir el caso a la Corte Constitucional, solicitando que se resuelva el conflicto de competencias entre las decisiones judiciales. Además, intervienen el Ministerio de Relaciones Laborales, señalando que el juez de lo civil se excedió al emitir un fallo de fondo mediante una medida cautelar, lo cual es improcedente. La Procuraduría General del Estado, advirtiendo que hubo abuso del derecho, ya que se presentaron dos acciones idénticas por el mismo acto ante dos juzgados distintos, lo cual también podría dar lugar a sanciones. Continuando, la Corte Constitucional al analizar el caso determina que sí existe una antonimia jurisdiccional porque se emitieron resoluciones contradictorias sobre un mismo hecho, impidiendo su ejecución. La medida concedida por el juez de lo civil desnaturalizó el objetivo de las medidas cautelares, ya que resolvió de forma definitiva sobre el fondo, lo que corresponde a una acción de protección. Además, la medida cautelar se interpuso contra un acto de ejecución de una sentencia judicial, lo cual es jurídicamente improcedente. Por lo tanto, se resolvió que ninguna de las decisiones puede ejecutarse y que se debe proteger la seguridad jurídica. Como resultado final, la Corte Constitucional estableció que existió un uso indebido de la figura de medidas cautelares y llama la atención sobre el abuso procesal. También exhortó a que los jueces se ciñan al alcance real de cada garantía jurisdiccional y resalte la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y evitar duplicidad de procesos. Bien, como tercer caso, el 364-16-SEP-CC de la Corte Constitucional del Ecuador. En este caso, el señor, en una persona portadora del virus VIH, presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Unidad Judicial del Trabajo de Quito. Su petición se basa en que el 14 de agosto del 2014, el Hospital Carlos Andrade Marín no le entregó el medicamento antirretroviral indispensablemente para su tratamiento, debido a un problema de desabastecimiento. Frente a esto, alegó que su derecho a la salud y a la vida estaba en riesgo grave e inminente.
Sin embargo, la juez de la causa negó la medida cautelar, argumentando que lo solicitado no era una prevención de violación de derechos, sino una forma de reparar una supuesta vulneración ya existente. Según su criterio, lo que el accionante debió hacer era interponer una acción de protección y no pedir una medida cautelar autónoma. Frente a esta negativa, el accionante presentó una acción extraordinaria de protección, sosteniendo que se había vulnerado varios derechos: el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, especialmente la motivación de la resolución, y sus derechos como parte de un grupo de atención prioritaria. En la intervención de entidades públicas, el IES y el Hospital Carlos Andrade Marín confirmaron que si bien hubo desabastecimiento el 14 de agosto, el medicamento fue entregado el 26 de agosto y posteriormente se continuó con la medicación. Por eso, sostuvieron que no hubo vulneración a los derechos del paciente. La Defensoría del Pueblo, como amicus curiae, respaldó al accionante y señaló que el rechazo de las medidas cautelares dejó al paciente en indefensión, siendo portador de VIH y perteneciente a un grupo vulnerable que requiere atención prioritaria del Estado. A continuación, sigue mi compañero para explicar más acerca del caso. Saludos con todos. En este momento voy a dar una continuidad del presente caso, explicando lo que es el pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como máximo ente en lo que respecta a la materia judicial dentro de nuestro Estado, acepta la acción de protección, extraordinaria de protección, y señala que la jueza cometió varios errores graves. Entre estos se encuentra que malinterpretó la naturaleza de las medidas cautelares. Las medidas no solo sirven para prevenir una amenaza, sino también para hacer cesar una violación en curso, lo cual está contemplado expresamente en el artículo 87 de la Constitución. No aplicó principios como el iura novit, ni actuó con economía procesal. La Corte sostuvo que la jueza debió reformular la demanda como una acción de protección con medida cautelar conjunta y no desecharla por un simple tecnicismo. Tercero, la jueza exigió requisitos probatorios excesivos, cuando justamente la medida cautelar es para evitar un daño grave antes de que se consolide, incluso cuando no hay pruebas suficientes por la urgencia del caso. Y por último, y no menos importante, la resolución judicial vulneró la tutela judicial efectiva al impedir el acceso real e inmediato a la justicia, sobre todo tratándose de una persona con el virus del VIH, cuyo tratamiento no puede ser interrumpido sin consecuencias graves para su salud, incluso su vida, vulnerando igualmente el tema de lo que serían las medidas cautelares de protección. A continuación, mi compañero. Distinguida magíster, distinguidos compañeros, para dar la conclusión clave, la Corte dejó sin efecto la resolución judicial que negó las medidas cautelares. Se ordenó que en casos similares se proceda conforme las reglas jurisprudenciales ya establecidas. Se estableció un precedente muy vinculante cuando el juez advierta que lo solicitado se encuadra en una acción de protección y no una cautelar autónoma, debe tramitarla como tal sin rechazarla por formalismos. La cuarta, en el siguiente caso, 229-12 CEP de la Corte Constitucional del Ecuador, se ha profundizado que en la sentencia de la Corte Constitucional número 222-12 CEP-CC, específicamente en el caso numeral 092611-EP, esta sentencia es fundamental para comprender el debido trámite de las acciones de amparo constitucional y las medidas cautelares en el marco jurídico ecuatoriano. El caso se centra básicamente en el señor Arturo Manuel Ordóñez Ortiz, exmiembro del juzgado de la segunda del Distrito Policial Judicial, en cumplimiento del principio constitucional de unidad jurisdiccional. Su tribunal cesó sus funciones y sus miembros se integraron a la función judicial ordinaria. El señor Ordóñez, junto con otros, fue designado por el Consejo de la Judicatura para ejercer como magistrado del primer Tribunal de Garantías Penales de Galápagos. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, no fueron nombrados jueces provinciales de Guayaquil, su lugar de residencia. Esto impuso al señor Ordóñez
a interponer una acción de protección contra el doctor Benjamín Ceballos, entonces presidente del Consejo de la Judicatura. Miramos que en los procesos judiciales, en primera instancia, que el juez segundo de lo civil de Galápagos desestimó inicialmente la acción de protección del señor Ordóñez. Argumentó que la acción era inadmisible por tratarse de una resolución administrativa, un traslado que, en su opinión, no causaba ni amenaza con causar un daño grave e irreparable, por lo que debía ser tramitada por la jurisdicción contencioso administrativo. El señor Ordóñez, pues, apeló esta decisión. La segunda sala penal y de tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas revisó este recurso y el 29 de marzo del 2011 confirmó la decisión del juez de primera instancia. Ratificando la inadmisibilidad, el señor Ordóñez interpuso entonces una acción extraordinaria de protección contra esta decisión de apelación. Alegó falta de motivación en la sentencia del Tribunal de Apelación, alegando que simplemente copiaron y pegaron, lo cual, según él, vulneraba sus derechos a una sentencia motivada, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 76 y 75 de la Constitución del Ecuador. Las cuestiones fundamentales de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, al revisar la acción extraordinaria de protección, identificó dos problemas jurídico-constitucionales críticos para su análisis: el deber del juez respecto a la inadmisibilidad y admisión de las acciones de garantía constitucional, en especial las de protección. La Corte enfatizó que un juez debe estar convencido de una violación de un derecho constitucional para declararla y resistir el derecho. Denegar justicia a priori simplemente declarando inadmisible una demanda, sin un análisis adecuado de si una acción u omisión afectó el derecho alegado, vulnera el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. La Corte señaló que los tribunales inferiores no analizaron el fondo de la demanda del señor Ordóñez respecto a la presunta vulneración de sus derechos. La tramitación de medidas cautelares interpuestas conjuntamente con una acción de protección y sin una medida cautelar es meramente accesoria. La Corte aclaró que las medidas cautelares pueden interponerse de forma autónoma o conjuntamente con otras acciones de garantía. Fundamentalmente, la ley dicta que un juez debe resolver sobre las medidas cautelares antes de proceder con la acción de protección principal. En este caso, los tribunales inferiores ignoraron por completo la solicitud de medidas cautelares, partiendo de la premisa errónea de que una accesoria sigue a la principal, socavando así la finalidad de la medida y violando disposiciones legales explícitas. En la sentencia de la Corte Constitucional, con base en estas conclusiones, podemos manifestar, lo siguiente. Ya. Que la Corte Constitucional concluyó definitivamente que se violaron los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, garantizando por los artículos 75 y 76 de la Constitución del Ecuador. En consecuencia de la Corte decidió declarar la violencia de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Acepta la acción de extraordinaria de protección. Ante tanto, la sentencia del 4 de octubre del 2010 del Juzgado Segundo de lo Civil de Galápagos, que declaró inadmisible la acción de protección, como la sentencia del 20 de marzo del 2011 de la Sala Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que denegó el recurso de apelación. Devuelvo el caso a tal punto donde se violaron las declaraciones constitucionales, es decir, la calificación de la demanda y el orden que otro juez conozca y resuelva el caso tras un nuevo sorteo. En esta sentencia se establece finalmente la necesidad del control judicial sustantivo en los casos constitucionales, garantizando que los
técnicos procesales no impidan el examen exhaustivo de las presuntas violaciones de derechos. Como decisión del caso, podemos aceptar que la acción extraordinaria de protección de la Corte consideró que la demanda del señor Ordóñez era procedente y válida. Declarar la vulneración de los derechos específicamente se declaró que los derechos a tutela efectiva y el debido proceso habían sido vulnerados por los jueces inferiores. Dejar sin efecto las decisiones anteriores de la Corte anuló la providencia del 4 de octubre del 2010. El juez de Galápagos, que inadmitió la demanda, asimismo dejó sin efecto la decisión del 29 de marzo del 2011, donde la Corte Provincial del Guayas, que denegó el recurso de apelación. Esto significa legalmente con resoluciones nunca existieron. Retrotraer el proceso. La Corte ordenó que el caso fuera devuelto al momento en que se cometió la vulneración de los derechos, es decir, a la etapa de calificación de la demanda. La Corte estipuló que mediante un nuevo sorteo el juez diferente al que cometió el error judicial deberá la sustancia resolver el caso. Bueno, en conclusión, estos 4 casos nos permiten reflexionar sobre el papel crucial que cumple la Corte Constitucional como guardiana de los derechos fundamentales. Es decir, que cada sentencia no solo resuelve un conflicto jurídico, sino que también establece precedentes y líneas jurisdiccionales, ya sea claras para garantizar el acceso a la justicia, la debida motivación judicial y la correcta aplicación de las garantías jurisdiccionales. Nosotros como futuros abogados debemos comprender y analizar críticamente estas decisiones para de esta manera comprender cómo el derecho constitucional opera en la práctica y cómo el mal uso de estas puede provocar inseguridad jurídica. Esa sería toda nuestra exposición. Muchas gracias.